mantenga esa membrana funcional, la hemoglobina y el metabolismo eritrocitario que inevitablemente en algún momento luego del paso de los días va a ir deteriorándose este sistema metabólico porque es simplemente residuos de lo que ha quedado de sus antecesores como los eritroblastos, ¿no? Entonces, en la hemoglobina, si ustedes recuerdan algo de bioquímica, vemos que está compuesto por 4 grupos, un tetrapirrol, que es el hemo, y además tiene unidas y suspendidas en estos grupos, con estos grupos, 2 pares de cadenas polipeptídicas. Precisamente eso, las hemoglobinas funcionales, siendo embrionarias, hemoglobinas fetales o adultas, siempre están en pares las cadenas globínicas, es decir, la porción proteica de la hemoglobina. No alcancé. La hemoglobina de los eritrocitos está alrededor de 34 gramos por decilitro Iba a grabar y tiene en un mi peso compu, pero no me molecular de entre aceptó, solo me 68 aceptó mil el celular. daltons aproximadamente. Saben que la función principal de la hemoglobina es el Que transporte de él oxígeno acepta uno por uno hacia los a la sala. tejidos Yo para ganar y tiempo que solicité además en el la celular, pero hemoglobina cuando solicité en la participa compu ya no me dentro decía de los procesos de equilibrio ácido-base en el medio interno y voy a comer más. tiene su función en este proceso. Las cadenas globínicas tienen una hendidura en la cual se van a ¿Cómo que les había acomodar dado? los grupos hemo, van a quedar suspendidos en algo así. Si nosotros tenemos la cadena globínica, tenemos dominios, sitios de dominio A, B, C, D, E, F, G y H. Son ¿No es comida? 8 dominios. Estos 8 dominios, A todos. estos 8 dominios además tienen sus secuencias lineales. ¿Te faltó alguien o a todos? Perdón un ratito, chicos. Para darle. Espérenme un ratito, por favor. Gordo, no le ha dado. Después no lo había dado. Ya. Bueno, perdón. Entonces les decía que estas cadenas globínicas, que es la parte proteica, es una secuencia de aminoácidos con dominios A, B, C, D, E, F, G y H, 8 dominios y sus secuencias lineales del grupo amino terminar de una valina al dominio A, del dominio A al B, del B al C, del C al D, del D al E, del E al F, del F al G, del G al H y del H al carboxilo terminal de una histidina. Entonces tenemos porciones que son los dominios y unas secuencias de aminoácidos lineales. Estos dominios, recuerden que son puntos de plegamiento de las proteínas, lo que finalmente van a dar el aspecto globular, ¿no? Bueno, entonces cuando decíamos que el grupo M se encuentra suspendido en una hendidura que está formada en una histidina proximal en el dominio F8 y en una histidina distal en el dominio E7. Aquí se encuentra suspendido el grupo M entre estos dos dominios, el F y el E. Son residuos próximos, son histidinas proximales e histidinas distales. Si nosotros vemos lo que sucede en la cadena globínica, en un pequeño gráfico, ilustración, vemos las cadenas globínicas, tenemos el grupo M y tenemos su unión hacia los dominios F y E. ¿Cierto? F y E, entre las histidinas proximales y distales. A ver, ¿alguna duda hasta acá, por favor? Bueno, el grupo M, si lo vemos desde su punto de vista de estructura, el tetrapirrol que tenemos acá, el hierro, con sus valencias unidas a los nitrógenos en cada uno de los pirroles, y tiene 2 valencias, además sueltas el hierro, con las cuales se va a unir, por un lado, al oxígeno que está en el momento del transporte y por otro a la misma histidina que hemos hablado hace un rato. Si nosotros vemos entonces
este hierro que estamos hablando acá se une a perdón, el dominio F8 en la histidina y al dominio E7 en la histidina distal. No se une directamente el hierro, sino se une con el oxígeno. El oxígeno forma una especie de puente en el enlace entre el hierro y este grupo amino del dominio E7, esta histidina del dominio E7. El oxígeno entra en esta posición. Cuando sale el oxígeno, se completa la unión entre el hierro y la histidina distal en E7. Ahí se completa la unión, pero cuando el oxígeno está presente en la molécula, se une aquí al hierro y del oxígeno recién se va a unir hacia el dominio E7. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda, preguntas? Bueno, eso es lo que hemos hablado hace un rato. Si vemos la molécula M, entonces, el tetrapirrol que tenemos acá, unido a la histidina, y aquí tenemos al oxígeno, y del oxígeno unido a la histidina en el dominio E7. Cuando no hay el oxígeno, cuando no tenemos el oxígeno, la unión se hace directo entre el grupo, entre el hierro y la histidina distal en el dominio E7. Preguntas, chicos, ¿alguna duda? Bueno, la biosíntesis de los grupos hemo difiere al lugar donde se va a hacer la biosíntesis de las cadenas globínicas. Los grupos M se sintetizan en las mitocondrias y se hacen modificaciones en el citoplasma y en algunas organelas como el aparato de Golgi. Perdón. Se hacen algunas modificaciones en el aparato de Golgi. Nosotros podemos, en el proceso de síntesis, comprender de que este proceso que está separado, grupos M, mitocondrias, y las cadenas globínicas en el aparato de síntesis como los ribosomas, tiene que luego sufrir un proceso de ensamblaje bastante sincronizado para que no queden sobrantes de grupos M y tampoco queden sobrantes cadenas globínicas. No queden sobrantes ni los grupos M ni las cadenas globínicas. Ese ensamblaje y ese proceso se va a realizar en el aparato de Golgi. Bueno, este proceso se va a utilizar, para este proceso de síntesis o biosíntesis del grupo M se va a producir una condensación entre la glicina y la succinilcoenzima A con una enzima que es la aminolebulínico sintetasa para generar el ácido aminolebulínico. Esta enzima es la que favorece la condensación de glicina con succinilcoenzima A. El ácido aminolebulínico con una deshidrogenasa se convierte en protoporfirinógeno. ¿Dos ketchup o dos mayonesa? Y con una desaminasa se va a convertir en hidroximetilbilano. La sintetasa de uroporfirinógeno 3 convierte esto en uroporfirinógeno 3. La descarboxilasa genera el coproporfirinógeno 3. Una oxidasa, que es la protoporfirinógeno oxidasa, hace de que el coproporfirinógeno 3 se convierta en protoporfirinógeno 9. Esta misma oxidasa hace que el protoporfirinógeno 9 finalmente, protoporfirinógeno 9 se convierta en protoporfirina 9. Luego tiene que haber un proceso de quelación del hierro, en el cual, gracias a una enzima que es la ferroquelatasa, el hierro queda quelado en la protoporfirina y tenemos el grupo M completo, es decir, el tetrapirrol más su hierro. Luego hemos dicho que debe ensamblarse con las cadenas globínicas para formar una molécula de hemoglobina completa. En cambio, en las cadenas globínicas, su biosíntesis hemos dicho que va a ser en los ribosomas, porque es una cuestión netamente proteica. Veamos que hemos dicho de inicio que estas cadenas globínicas tienen que unirse en pares. Dependiendo de las cadenas, están formadas entre 141 a 146 aminoácidos. El orden, secuencia y el tipo de aminoácidos que están en las cadenas globínicas es crucial para el mantenimiento de la funcionalidad de la hemoglobina.
Cuando más adelante veamos hemoglobinopatía, se van a dar cuenta que solamente sustituir un aminoácido por otro es capaz de generar ciertos problemas en la hemoglobina, a veces solubilidad, a veces precipitan las hemoglobinas, a veces hace de que la membrana se desestabilice y el eritrocito tenga una sobrevida menor. Entonces vamos a aprender luego cuando veamos hemoglobinopatías qué importante es que la membrana, perdón, que la hemoglobina sea funcional y tenga la secuencia de aminoácidos correcta en el espacio correcto. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, ¿alguna pregunta? De la hemoglobina. Creo que no. ¿Dudas? ¿Nada? No, todos. Bueno, Bueno. va. Entonces, claro, cuando hablamos de nuestras cadenas globínicas, estas van a ser y van a tener cierta conformación de aminoácidos dependiendo del tipo de cadenas. Entonces, existen cadenas alfa, beta, gamma, las dos variedades, gamma A y G, delta, epsilon y zeta. ¿Ok? Cada cadena tiene 8 hélices, lo que hemos dicho hace un rato, de la A a la H, son normalmente rígidas, y de tendencia más bien tenemos en algunos, en los segmentos que van lineales, una tendencia más bien rígidas, ¿no? Los elementos, estos de dominio que les dije hace un rato, son los puntos en los cuales se hace flexión y adquiere la forma globular la proteína. Algo como este dibujo que estaba acá, ¿no? Esto. Son estos puntos de los dominios. Fíjense, en los puntos de los dominios se van a producir los plegamientos, ¿no? Bueno. Otra vez, el lugar donde se va a anclar el grupo E, en la histidina proximal en F8 y en la histidina distal en E7. El ensamblaje, como les dije hace un momento, el ensamblaje tiene que ser preciso. No pueden sobrar cadenas globínicas y no pueden sobrar o faltar grupos M. Y esto se hace a través, o vamos a verlo en un ratito, la regulación por procesos de retroalimentación negativa que tienen que ver entre los niveles de grupos M y las cadenas globínicas o finalmente la cantidad de hemoglobina funcional. Ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, una vez que se liberan las cadenas globínicas de los ribosomas, deben unirse perdón, a los grupos E y luego deben parearse. Cuando hablamos de eso, nos referimos a aquí. Tenemos grupos E y tenemos unas cadenas alfa, por ejemplo. Y tenemos aquí otras cadenas que no sean alfa, pueden ser beta, gamma, delta, la que quieran. Por eso dice no alfa. Entonces, se ensambla un par por separado. Quiere decir que tenemos un grupo M que se ensambla a una cadena globínica alfa. Tenemos un grupo M que se ensambla a una cadena globínica no alfa. Y van a formar un dímero con cadena no alfa y cadena alfa, proveniente de este ensamblaje, ¿no es cierto? Cada uno con su grupo M, porque ya estaba asignado. Esto es un dímero, pero recuerden que la molécula completa es un tetrámero y necesitamos que un par más se una. Este otro par sufre un proceso parecido aquí. Vamos a tener una cadena alfa con no alfa, con sus grupos M, se van a ensamblar con este otro y ahora sí vamos a tener el tetrámero de hemoglobina. En el sentido de las cadenas globínicas, 4 cadenas globínicas, 2 pares, alfa, alfa, no alfa, no alfa. En la hemoglobina adulta esto será beta y beta, ¿no es cierto? ¿Alguna duda? A ver, preguntas. Doctora, una consulta. Dijo que en de la A a la H iba a haber una Bueno, rigidez. esto ya lo habíamos visto, existen variedades de hemoglobina. Doctor. Y el proceso de activación e inactivación de genes dependiendo de si la hemoglobina es embrionaria, es fetal o es hemoglobina adulta ya. Se van a activar ciertos genes y se van a reprimir otros para que se sintetice un tipo de cadenas globínicas y para que se reprima la síntesis de alguna otra cadena globínica. Por ejemplo, si tenemos una hemoglobina que tenga sus cadenas gamma,
que tengan sus cadenas gamma, y alfa, cuando esa hemoglobina madure, va a necesitar cadenas beta. Entonces, las secuencias genéticas que codificaban para la síntesis de cadenas gamma cesan su función y se activan secuencias que están produciendo cadenas beta. Los genes para cadena Z y alfa están en el cromosoma 16 y en el cromosoma 11 van para epsilon, gamma, delta o beta. Ahí se encuentran los genes. Recuerden que algunos se activan y otros se reprimen dependiendo de la hemoglobina. Por ejemplo, si nosotros tenemos las cadenas, las hemoglobinas embrionarias, como son la Gauer 1, 2 y las de Portland, se van a conjugar cadenas alfa. Perdón, se van a conformar con cadenas alfa y cadenas gamma, ¿cierto? Nosotros en la hemoglobina adulta, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que es la hemoglobina adulta. ¿Cómo se hace la regulación? En el caso de la regulación tenemos un mecanismo que es de retroalimentación negativa entre la cantidad del grupo hemo y la cantidad de hemoglobina funcional y completa que hay. Las limitaciones normalmente son, en el caso del grupo hemo, son mitocondriales, es decir, en el proceso de condensación de la glicina con succinil coenzima A y algunos eventos posteriores que hemos visto en la síntesis. Por ejemplo, la cantidad de hemo libre, suelta, sin unirse a cadenas globínicas, inhibe la síntesis de aminolevulínico sintetasa, la enzima necesaria para hacer la condensación entre glicina y succinil coenzima A. En los grupos hemo sobrantes que no se han unido a las cadenas globínicas también inhiben otra enzima que es la porfirinógeno sintetasa o la desaminasa. Y con eso se evita que siga sintetizándose grupos hemo porque ya no hay cadenas globínicas para ensamblaje o no son ya necesarias. Eso es lo normal. Existen enfermedades en las cuales se pierde ese control y aparecen muchas cadenas o muchos grupos hemo libres y pueden provocar ciertos problemas. Los vamos a ver en patologías. En cambio, los déficits de grupos hemo, es decir, la falta de grupos hemo, aumenta los niveles de aminolevulínico sintetasa para generar toda la síntesis que hemos mencionado. Otra forma de regular es la inhibición de la ferroquelatasa por presencia de grupos hemo libre. En las cadenas globínicas existe también un mecanismo de regulación que es dependiente también de al revés de los grupos hemo. De este modo, se va a controlar entonces que la síntesis de cadenas glomínicas en los precursores sea la suficiente necesaria, pero que no exceda lo necesario para hacer la síntesis completa. Cuando no hay grupos hemo, la síntesis de cadenas glomínicas cesa por completo, porque entiendes que no es necesario seguir produciendo cadenas globínicas cuando ya no hay grupos hemo. La idea es que los eritrocitos maduros solo contengan hemoglobina completa y niveles muy, pero muy bajos de grupos hemo libres y no deterioren en realidad al eritrocito. Recuerden nuestras presencias de cadenas, desde las hemoglobinas embrionarias con epsilon Z, en la fetal alfa gamma, en la adulta alfa con beta, o a una variedad que está alrededor de unos 3% de la vida adulta, que es las alfa con las delta. Vamos a ver ahorita. Entonces aquí tenemos, ¿no? Desde las hemoglobinas embrionarias, hemoglobina fetal. En el momento del nacimiento hay la hemoglobina fetal y la hemoglobina adulta. Y ya en la edad adulta, la hemoglobina fetal sí mantiene, pero ya en porcentajes muy bajos, de 1 a 2%. La variedad A2, que es la hemoglobina con cadenas alfa y delta, es también baja, 3.5%, y la predominante es la hemoglobina compuesta por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. ¿Preguntas? No, qué va. Bueno, han hecho que la función importante de la hemoglobina es unirse fácilmente al oxígeno en los pulmones para ser liberado en los tejidos que tengan baja tensión parcial de oxígeno. Y esta presión parcial
va a ser dependiente de la oxigenación o no que tenga un tejido, pero además de la saturación que pueda tener la hemoglobina cuando es transportada. Si nosotros vemos un alveolo pulmonar, hacemos la ilustración de un alveolo pulmonar, veremos que al momento de inspirarse, se inspira con 158 milímetros de mercurio. No, 158 milímetros de mercurio. El CO2 con 0.3 milímetros de mercurio y el vapor de agua con 6 milímetros de mercurio. Ingresan a los alveolos y en los alveolos la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y la de CO2 40 y el vapor de agua 47 milímetros de mercurio. La sangre la sangre capilar arterial que está, como vemos acá, cubriendo los alveolos, recoge esta sangre oxigenada del alveolo y circula en la circulación arterial y va a tener ya una presión parcial de alrededor de 95 milímetros de mercurio en oxígeno y CO2 40 milímetros de mercurio. Ya en la circulación venosa, donde se han producido las anastomosis arteriovenosas, tenemos una presión parcial de oxígeno con 40 milímetros de mercurio y un CO2 con 46 milímetros de mercurio en circulación venosa. Llegan a los alveolos pulmonares y obviamente generan, junto con lo que ha entrado y con lo que ha llegado de la circulación venosa, generan estas presiones parciales que hemos hablado hace rato. Al momento de hacer la expiración, el oxígeno es eliminado con una presión parcial de alrededor de 116 milímetros de mercurio, un CO2 de 27 y una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Indica de que la presión con la que sale el vapor de agua es mucho mayor a la presión con la que ingresa el vapor de agua a los pulmones. Por tanto, la deshidratación no solo viene por micción, no solo viene por transpiración, también viene por la expiración del aire. Obviamente, cuando nosotros hacemos ejercicios intensos, el estar inspirando, expirando a cada momento, lo que finalmente haces es perder vapor de agua, y si no lo reemplazas con líquido, pues vienen las deshidrataciones, ¿no es cierto? Y nosotros vemos cuál es la participación de la hemoglobina. Bueno, en realidad del eritrocito. En el equilibrio ácido-base, vemos un tejido, el plasma, que viene a ser el medio interno, y el eritrocito. El CO2 difunde de los tejidos hacia el eritrocito. El eritrocito utiliza el CO2 con el agua y una anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico. Pero un punto importante es la disociación del ácido carbónico para generar bicarbonato y también hidrogeniones libres. Los hidrogeniones libres favorecen la disociación del oxígeno unido a la hemoglobina. ¿Sí? Favorecen, es un punto importante. Si no se produce este equilibrio ácido-base, el oxígeno probablemente le cueste desprenderse de la hemoglobina, y una hemoglobina muy afín al oxígeno no es buena porque no va a poder difundirlo en el tejido, no va a poder liberarlo en un tejido, aun cuando éste se encuentre en hipoxia. Entonces, la disociación del oxígeno de la hemoglobina genera el oxígeno libre, este difunde del plasma hacia los tejidos y tenemos un tejido oxigenado. ¿No ve? En este proceso, el bicarbonato difunde hacia el medio interno, que es la parte del plasma, hacia el medio interno, y se produce un intercambio con los cloruros, lo que se conoce como shift de cloruros, es el intercambio entre bicarbonatos y cloruros. Además, claro que va a difundir el agua hacia el interior del eritrocito. ¿Preguntas? Hay un evento muy importante en este proceso de intercambio de oxígeno, que es el llamado afinidad por el oxígeno. La afinidad por el oxígeno va a depender de la presión parcial de oxígeno. Y esto se va a disgregar en una curva de disociación de hemoglobina. La saturación de la hemoglobina con oxígeno está en función de la presión parcial de oxígeno. Es decir, cuanto mayor presión parcial de oxígeno exista, por ejemplo, en los alveolos pulmonares, mayor saturación tendrá esa hemoglobina. Menor presión parcial, menor saturación tendrá esa hemoglobina. Y en los tejidos sucede a la inversa. Si tenemos una hemoglobina altamente oxigenada, con alta presión de oxígeno, una molécula con un eritrocito con alta presión de oxígeno, al llegar a un tejido que está con menor
presión parcial de oxígeno, un tejido que está necesitando oxígeno, se va a producir una difusión pasiva del oxígeno hacia el tejido. Y ese es el proceso de oxigenación. Este proceso es lo que conocemos como afinidad y además la curva de disociación. La curva de afinidad o la definición de afinidad es importante porque se define como la cantidad necesaria de oxígeno para poder saturar el 50% de una molécula de hemoglobina y se la conoce como P50. Normalmente a 27 milímetros de mercurio se consigue la saturación del 50% de hemoglobina con oxígeno. Entonces podemos hacer con ciertos eventos, a veces patológicos y otras veces fisiológicos, se produce la desviación de la curva de disociación tanto a la izquierda o a la derecha. Es mejor verlo de este modo. Y nosotros vemos una curva de disociación normal. Si decimos normal, quiere decir que el 50% de la hemoglobina va a ser saturada a 27 milímetros de mercurio. Y esto es lo normal. Cuando yo hablo de que la curva sea desplazado o desviado a la izquierda o a la derecha, nos referimos en el caso de desplazamiento a la derecha a que este 50% lo conseguimos con mayor presión parcial de oxígeno. Y ya no 27, en este caso necesitamos casi 50 milímetros de mercurio para producir la saturación del oxígeno, cosa que no se va a conseguir, porque es difícil alcanzar esta presión parcial de oxígeno para que se pueda saturar la hemoglobina. En realidad esto es el 50%. Necesitamos mucho más para saturar el 100% de la hemoglobina. Una hemoglobina que satura 50% es pobre. Obviamente, aquí estamos mencionando esto como definición de afinidad, pero 50% no es el total de lo que puede saturar la hemoglobina con oxígeno. ¿Cuándo se produce esto? Cuando existe acidosis, sea metabólica o respiratoria, cuando incrementa la presión parcial de CO2, cuando hay hipertermia, incremento de la temperatura corporal, o incremento del 2,3-difosfoglicerato, que es una molécula alostérica que se encarga de la regulación del ingreso de oxígeno en las cadenas beta y la liberación del oxígeno de las cadenas beta. Lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué es lo que consigues con esto? Una desviación hacia la derecha, un desplazamiento a la derecha, genera una hemoglobina menos afín por el oxígeno. ¿Por qué menos afín? Porque necesitamos más presión parcial para saturarla, ¿sí? Digamos que en contraposición, entre ventajas, entre comillas, tiene una mejor liberación en los tejidos. Quiere decir que esta hemoglobina, que le ha costado saturarse, puede liberar en los tejidos con mayor facilidad. Puede sonar interesante, pero no es. ¿Por qué? Porque ya les digo, una hemoglobina que no logra saturar al 50%, que solo logra saturar al 50% o menos, no es una hemoglobina muy funcional, aun cuando llegue al tejido y pueda liberar fácilmente el oxígeno. Cuando hablamos de desplazamientos a la izquierda, quiere decir que el 50% de saturación lo vamos a conseguir a menos de 27 milímetros de mercurio. En este caso, capaz 22 milímetros de mercurio. Entonces, este 50% lo conseguimos a menos presión parcial de oxígeno. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay alcalosis, respiratorias o metabólicas, cuando hay descenso de PCO2, cuando hay descenso de la temperatura en las hipotenias, o un descenso del 2,3-difosfoglicerato. ¿Qué genera el desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda? Una hemoglobina con mayor afinidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor afinidad por el oxígeno porque requiere menor presión parcial para saturar el 50%. Y con seguridad que puede saturar el 100% sin ningún problema. Pero el problema es que su liberación también es menor. Aun cuando se encuentre con un tejido hipóxico, le va a costar deshacerse del oxígeno para que éste pueda difundir hacia el tejido. Mayor afinidad con menor liberación, normalmente es opuesto. En el otro decíamos que había menos afinidad, pero mejor liberación. Ninguno de los dos es bueno. En realidad es un mecanismo de compensación que se produce para mejorar en algo el proceso, la patología o lo que se esté produciendo. ¿Preguntas? Doctor, ¿y cómo se mide? Bueno, les decía del 2,3-difosfoglicerato, que es una molécula alostérica y eso quiere decir que tiene algunas funciones
que dependen de otras moléculas, es decir, estas moléculas accesorias tengo el mismo son las que problema. condicionan, por decir, la funcionalidad de, en este caso, el 2,3-difosfoglicerato. Es un importante regulador de la hemoglobina, en realidad de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando aumenta, por ejemplo, las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato, va a disminuir la afinidad por el oxígeno. Y cuando bajan las producción de, cuando tenemos baja concentración de 2,3-difosfoglicerato, se aumenta la afinidad por el oxígeno. ¿Eso por qué? Si nosotros vemos este ejemplo de una hemoglobina, las dos cadenas alfa, las dos cadenas beta, el 2,3-difosfoglicerato se inserta entre las cadenas beta, no entre las cadenas alfa, entre las cadenas beta. Cuando se inserta en las cadenas beta, no deja espacio para la unión con el oxígeno y por lo tanto tenemos una hemoglobina poco saturada, ¿no es cierto? En cambio, cuando no hay 2,3-difosfoglicerato, existe una hemoglobina que tiene mayor afinidad por el oxígeno, porque se produce un ensanchamiento espacial de la estructura globular de la proteína, en realidad de las cadenas globínicas, que ahora sí le permite la unión con el oxígeno. Pero este proceso es dinámico, es decir, ahí entra el 2,3-difosfoglicerato, sale el 2,3-difosfoglicerato de la hemoglobina. Ese es un proceso dinámico, es todo el tiempo. El problema es cuando baje el 2,3-difosfoglicerato en concentraciones o cuando esté muy alta la concentración de 2,3-difosfoglicerato. Recuerden que el 2,3-difosfoglicerato, si se acuerdan la vía glucolítica de Barnas, es un proceso intermedio en la secuencia de catabolismo de la glucosa hasta llegar al ácido láctico. Es un proceso, es una molécula intermedia el 2,3-difosfoglicerato, por lo tanto su producción es dependiente de la actividad de la vía glucolítica. Y esta es la única que realiza el eritrocito desde el punto de vista energético. A ver, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, eso era el tema de hemoglobina, chicos. La siguiente vemos metabolismo eritrocitario, ¿sí? ¿Alguna duda, preguntas, nada? Doctor, tengo una pregunta acerca de la desviación a la derecha. No sé si lo puede volver a explicar. La curva de disociación. Sí, doctor, ve la curva hacia la derecha. No, Ok. hacia la derecha. Bajemos aquí. Ya. Cuando vemos la curva de disociación a la derecha, vemos una hemoglobina que para saturar el 50% necesita mayor presión parcial de oxígeno, más de 27 milímetros de mercurio, que es lo ideal para saturar el 50%. Con menos. Entonces, este PO2 superior nos genera una hemoglobina menos afín por el oxígeno. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor presión para saturar el 50%. Pero nos genera una hemoglobina con mejor liberación en los tejidos, porque al tener menos afinidad es más fácil que lo liberen los tejidos, fácil de deshacerse de la hemoglobina. Es como un mecanismo de compensación para poder de algún modo mantener oxigenados los tejidos, aunque en realidad llega un punto que se produce el quiebre de la compensación y existen los problemas, ¿no? El descenso del pH, el incremento de PCO2, incremento de temperatura y el incremento del 2,3-difosfoglicerato pueden hacer de que se produzca un desplazamiento de la hemoglobina a la derecha. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Creo que María quería preguntar. No era mi audio. Bueno. Entonces, fíjense, de lo que hablábamos con el 2,3-difosfoglicerato, si aumenta la cantidad de 2,3-difosfoglicerato, va a entrarse en los espacios entre las cadenas beta y no le va a dar mayor lugar al oxígeno. Por lo tanto, ese oxígeno, esa molécula de oxígeno necesitará mayor presión parcial para saturar la hemoglobina. A eso nos referimos. Lo mismo sucede en las hipertermias o en el incremento de la presión parcial de CO2 o en las acidosis. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, preguntas?
Bueno, ahí quedaríamos entonces, chicos. La siguiente clase hacemos metabolismo eritrocitario, ¿está bien? La droga. Esa no era. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.